El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un cordial saludo en esta hora, usted que nos ve a través de las redes sociales, a través de la televisión y de la radio. Hoy queremos compartirte la palabra de Dios, la cual estoy seguro que Dios va a usar para cambiar tu vida. Ese es el propósito de este ministerio, que Dios obre de una manera poderosa y sobrenatural en tu vida. Hoy estaremos hablando acerca de el obrar. Nuestro título de esta enseñanza, tu obrar evidencia tu pecado, y este pecado te esclaviza, y la esclavitud te somete al poder del pecado. Quiero explicarte en un momentico la introducción que hemos en esta hora escrito para ti, la cual dice lo siguiente: muchos creyentes dicen estar bajo el poder del diablo. Y ellos buscan a alguien, ya sea un pastor, un apóstol, un profeta, un líder, para que le saque los demonios, para poder ser libre de su poder. Y aunque esto es cierto, que muchas personas por su carnalidad terminan bajo la influencia de Satanás, no es del todo cierto, ya que Satanás no motiva a pecar. Esto no es bíblico. Lo que dice la Biblia es que el obrar de la persona que le hace vivir bajo los deseos de su carne, le hace hacer la voluntad de su carne, y sus pensamientos lo esclavizan y hace que esta persona se aleje de Dios, terminando por hacer lo que no le agrada a Dios y se somete bajo el poder del diablo, y hasta puede ser poseído por Satanás. Hoy no quiero establecer una doctrina, no, solamente hacerte una alegoría, hacerte reflexionar qué es lo que dice la Biblia acerca del obrar de la persona. Hemos venido estudiando la carta a los Efesios, y en el primer capítulo vemos esa gran introducción de la carta que se le dirige a personas santas que Dios las ve. Personas, leámoslo por favor, aunque no está ahí en nuestro estudio. La Biblia dice santos y fieles. Dos características de la iglesia: su santidad y su fidelidad, la cual está en Cristo. Esto lo hemos explicado hace 40 programas o hace 40 horas, que explicamos cómo se adquiere la santidad, qué es la santidad, cuál es clase de santidad la que recibimos como una herencia posicionalmente, otra que es la práctica y otra que es la glorificada. Así que comienza el apóstol y comienza el Espíritu a avanzar en la persona hasta que llegamos a Efesios capítulo 1, versículo 19, donde vemos el gran poder que nos hace nacer. Y es así que el capítulo 2 comienza el apóstol a hablar de la vida que da Dios. Él nos dio vida. Y una vez más, el apóstol comienza a mostrar el obrar de Cristo que produjo esa vida. Pero yo me quiero detener en el versículo número 1, 2 y 3 de esta hermosa carta. Así que Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: salvos por gracia. Y Él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La Biblia identifica el obrar del hombre que le aleja de Dios, por lo cual está en delitos y pecados. El Espíritu Santo identifica que el hombre, antes de recibir vida, obra. Y este obrar es conocido como su proceder, ya que el hombre muestra su obrar guiado por su propia naturaleza, que le impulsa su pecar, por lo cual está bajo el poder del diablo. Hay muchos cristianos que están en ello. Y la Biblia en Santiago le dice, Santiago, a los creyentes que sean prontos para oír, que sean tardos para hablar, para airarse, y que ellos no dejen que la ira les domine, porque este es un obrar de la carne, porque en esa ira no obra la justicia de Dios. Así que hay un obrar del hombre y hay un obrar de Dios. Cuando tú vienes a Cristo Jesús, nuestro Señor, Él te dice, para de obrar. Y lo vamos a ver por la Escritura. Déjame a mí ahora obrar en tu vida. Es por ello que a Dios le interesa obrar en tu vida. El obrar del hombre no produce nada bueno. Nada. Ya que para Dios el obrar del hombre no es tenido en cuenta. Romanos 4:2. ¿Qué dice Romanos 4:2? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea que Dios está diciendo, es necesario, sí, que tú manifiestes en Cristo una nueva vida. Y esta nueva vida te produce un accionar o un obrar. Pero no es tuyo, sino de Dios, producido en ti. Por ello, se habla del obrar del hombre, porque en la salvación no hay nada que pueda el hombre hacer, ya que es el obrar de Dios en todo su esplendor. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, o sea, delitos y pecados. Y Él les está diciendo, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así que esos cristianos que se la pasan echando demonios, a toda hora culpando al diablo por sus malas decisiones, deben entender que deben nacer de nuevo. Deben permitir que la palabra entre a su corazón y puedan comprender que ya no estamos bajo el poder de las tinieblas. Por eso, Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, el apóstol habla de que ya Satanás no tiene nada que ver con el creyente. Pero es necesario que el creyente someta sus deseos, sus pasiones, su carne a Cristo. Efesios 2:3 dice, léelo conmigo, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Si tú lees detenidamente Romanos del capítulo 1 al capítulo 9, donde muestra el estado del hombre, primero comienza con el poder del evangelio. Luego entra a juzgar al gentil y habla de el gentil en su esplendor, en su obrar, en su naturaleza carnal. Luego comienza a hablar del judío. Y el judío pues se sentía orgulloso de ver cómo el apóstol comienza al gentil a decirle que está bajo la ira de Dios por su obrar, por su proceder, por su comportamiento. Pero luego cuando él empieza a tocarles no les gustó. Y si tú lees del 1 al 8, donde se habla acerca de eso que al hombre lo aleja de Dios, nunca ha culpado al diablo. Nunca. Tampoco en Efesios capítulo 2 se culpa a Satanás. Porque Satanás, si bien es un ser creado y tiene una autoridad delegada del hombre, no de Dios, porque Dios delega la autoridad en Adán y Eva. Adán y Eva, subyugados, delegan la autoridad a Satanás. Y hoy Satanás ejerce esa autoridad. Pero en la cruz del Calvario, Cristo destruye esa autoridad para todos aquellos que no se someten a sus propios deseos, que mueren a su obrar. Así que el apóstol no identifica al diablo como el promotor del vivir del hombre, pero sí el estar bajo su poder o autoridad. Es algo diferente. Hay cristianos que ven algo, ay, reprendo al diablo. No, tú renueva la mente. Hay cristianos que hablan tronerías, ay, reprendo Satanás. No, tú corrígete, porque si no lo haces, te estás volviendo un esclavo. El apóstol identifica que el concepto de toda la Biblia identifica el pecado como la evidencia del obrar del hombre. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, no solo el hombre tener otra mujer, no, también el espiritual, cuando tú oyes la palabra, pero también quieres oír a aquel que te dé la solución a tu problema, pero una solución light, una solución de paquete. La fornicación, no solo en la carne, sino también la espiritual, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. La palabra herejía es una persona hipócrita, es una persona falsa. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios. Ahora mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al 4. Te estoy mostrando el obrar del hombre bajo su carne, bajo sus delitos, bajo sus pasiones, bajo su naturaleza, la cual debió haber sido sepultada no por Dios, sino por usted mismo cuando recibe a Cristo. Vuelvo y te digo, hay muchas personas que no guardan su integridad, que no guardan lo que Dios hizo. Y ellos piensan que la salvación es para gozarla en el cielo y estar allí. No, desde ya
Desde el momento que tú recibes a Cristo, comienzas a gozar la salvación, la victoria, el poder, el cómo Dios te guía, el cómo Dios te da sabiduría, el cómo Dios hace que se accione todo a tu contorno. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál? ¿Cuál pensamiento? Pues que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, si Cristo ocupa tu lugar, eso es lo que está diciendo la Biblia, para tú obrar. Porque Él ya obró por ti. Ahora déjalo obrar en tu vida. ¿Cómo lo logras? Pues leyendo la Biblia. Sigamos, versículo número 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. Mire que no dice del diablo, de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, está diciendo el apóstol Pedro que el creyente ya no anda tratando de agradar al mundo, sino agrada a Dios. Versículo 5 de Primera de Pedro 4:1-4. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y muertos. Y el 6, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Sigamos hablando. Ahora mira Hebreos capítulo 4 versículo 10 y te vas a dar cuenta que toma sentido el por qué se le invita al creyente a reposar. O sea, ¿qué reposo es el que Dios a través de Cristo ha preparado para el creyente? Hebreos 4, 10 y 11. Porque el que ha entrado en su reposo, o sea, una persona para poder entrar a reposar es porque ha venido haciendo un ejercicio, ha venido haciendo una actividad, ¿sí o no? Entonces reposa. Cuando alguien se cansa, una caminata, una extrema caminata, subiendo y llega uno a la cúspide como que toma un aire y descansa. Ahí está diciendo la Escritura que tú descansa en el Señor y no sigas obrando en tus pecados, en tus pensamientos, en tus inseguridades, en tu incredulidad, en tus temores. Ay, ¿será, hermano? Hábleme, dígame que Dios me ama. Dios lo ama. Ay, dígale que, hermano, dígame que Dios perdonó todos mis pecados. No solo los perdonó, los cogió y los metió a lo profundo de la mar. Pero lo que no quitó fue tu forma de pensar, porque esa forma de pensar debe ser renovada por la palabra. Debe cambiar cuando tú estudias la palabra. Cuando tú estudias la palabra, debe cambiar tu forma de pensar. Por eso Cristo debe ser el mensaje que prediquemos. Yo puedo hablar de psicología, no tengo nada contra los psicólogos, tengo amigos psicólogos. Pero la Biblia
da evidencia de que la psicología no va, porque Dios te hace nuevo. Ahora tú tienes que renovarte, pero no como piensas, sino por la palabra. Estamos de acuerdo con varias cosas. Vuelvo y te digo, Hebreos 4:10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. ¿Sí dice? Sí, obras. Como Dios de las suyas. O sea, está haciendo una comparación. Creación de Dios en 6 días, descansa el séptimo, de Génesis, y el hombre de andar en su pecado. Y dice, ya, no más, para, detente. Versículo 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál ejemplo? Israel. Israel sale de Egipto, sale de obrar, ya no construye más para Faraón, ya no hace más casas para los egipcios, sale al desierto y comienza a caminar bajo la promesa de que Dios les daría una tierra. Ellos, en el tiempo de Moisés, Dios da la ley a Moisés, Moisés la recibe, y en el tiempo de Josué, Dios no da más ley, porque ya se la dio a Moisés. Ahora Dios, ¿qué quiere? Que Josué cumpla esa palabra. Por eso a Josué no se le dio ley. Josué lo único que debía hacer era guardar la ley de Moisés. Por eso Dios le dijo, medita en la ley, guárdala, de día, de noche, al levantarte, al acostarte, al estar, la palabra. Y Dios dio victorias a Israel bajo Josué. Se reparte la tierra. Israel toma posesión. Pero hubo algo que los jóvenes se empiezan a evidenciar en Josué capítulo 20-21. Se empieza a evidenciar que los jóvenes no querían meditar en la palabra de Dios. No querían meditar en lo que Dios le dio a Moisés y que él observó. Y ellos comenzaron a alejarse de la palabra. Por ende, se alejaron de Dios y cayeron bajo la cautividad una vez más. Y empezaron a perder los territorios que habían conquistado bajo Moisés y Josué. Y empezaron a dejarse. Tanto así que se empata Josué con Jueces hablando de que la juventud se había olvidado de Dios. Cuando nuestros hijos no les enseñamos la palabra y les mostramos lo importante que ellas son en sus vidas, ellos se van a alejar de Dios. Por eso instruye al niño en tu camino, en su juventud, que aunque cuando fuere viejo no se apartará de él. Y es un momento oscuro en la vida de los jóvenes de Israel, que no conocían ni siquiera al Dios de Josué, ni al Dios de Moisés, dador de la ley. Y empiezan a hacerse en tradiciones, empiezan a hacerse en costumbres, empiezan a hacerse cosas, y ellos caen una y otra vez bajo la esclavitud. La esclavitud los hace someter a los pensamientos de otro. Los llevaron cautivos, cometieron atrocidades con ellos. ¿Qué te quiero decir? Que cuando tú oyes la palabra y no te empiezas a alimentar de ella, fácilmente puedes volver nuevamente a caer en esclavitud.
Por ello es importante ir a la iglesia. Ese pensamiento de no ir a la iglesia no es de Dios. Es un pensamiento egoísta, motivado por un fracaso, por algo que hace que a la gente se le diga, no, no vayas. No. Es indispensable ir a la iglesia. Es indispensable orar. Es indispensable ayunar. Es indispensable leer la Biblia. Pero no como un amuleto. No. Ahí pierde efectividad la iglesia, el ayuno, la oración y la lectura de la Biblia. Y pierde porque tú te vuelves un religioso. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.